Bienvenidos a otro tutorial más de F. Muñoz Tutoriales. Hoy vamos a ver cómo generar plantas trepadoras o similares sin tener ningún plugin instalado. Como veis en la imagen de referencia vamos a poder generar nuestras propias plantas. Luego siempre podemos modificarlas por si no nos gusta cómo está quedando. ¿Vale? Fijaros cómo queda el resultado y es bastante resultón. Eso sí, si os fijáis va a ser un poco en bajo poligonaje. Si nos acercamos mucho no va a funcionar, pero fijaros cómo funciona hasta en superficies curvas. Bien, vamos a ver cómo generarlo. Lo primero que necesitaremos hacer, en este caso fijaros que vamos a hacer este ejemplo con esta superficie curva, es tener una superficie sobre la que proyectar. En este caso no necesita ni ser un objeto poligonal. Yo lo que hago es extruir la spline de la curva, vamos a verla en modo solitario. Esa spline solo tengo que meterla dentro de un objeto de extrusión para generar una superficie, que es donde voy a proyectar mi planta trepadora. Bien, lo que he creado es un objeto recorrido. Ese objeto serán los troncos de nuestra planta. Como sección, lo que vamos a hacer es colocarle, yo le he colocado un 4 lados, podríais colocarle un círculo, pero como va a salir un montón de ramas y casi no se va a notar, mejor que cuanto menos polígonos de diámetro tenga mejor. Entonces yo he usado un diamante, ya veréis que casi no se nota. Estamos trabajando, a no ser que nos acerquemos mucho, más o menos nos da el pego. Luego, por último, generamos una spline vacía. Esa spline vacía la metemos en el orden y nos aseguramos de que en el orden esté primero el diámetro y luego esté la spline. Voy a activar el magnetismo, me aseguro de que el magnetismo esté a polígono y con la spline activada, esto es importante, tiene que estar en amarillo, si no crearéis una spline nueva, lo que voy a hacer es voy a usar la herramienta de dibujo. Al pintar, lo que va a hacerme es las raíces de mi planta. Fijaros que como tengo activado el magnetismo, lo va a hacer pegado a la superficie del polígono que he creado, solamente esta superficie, para que vaya alineada ahí. Bien, un truco para que la ramificación funcione y cada vez sea más gorda en el inicio y más fina en el final, es que le estamos diciendo al tronco los detalles que la escala, aquí donde la veis, voy a hacer un poquito más ancho para que lo veáis, en la escala le estamos diciendo que al final se vuelva un poco más fino. Y por lo que vamos a conseguir que el grosor baje y se parezca más a una rama. Si veis, como estaréis dando cuenta, selecciono la spline en modo puntos, selección rectangular, que para mí es más cómodo. Si los puntos no terminan de casar, solo tenéis que seleccionarlos y terminar de unirlos a mano vosotros. Eso quiere decir que en cualquier momento podéis borrar puntos que no os gusten o podéis terminar de enlazar y de conectar los objetos. Lo mismo, si la rama está saliendo del macetero, podemos sacarla fuera y hacer que crezca desde el inicio. Ahí lo tenemos. Voy a ocultar la zona de proyección y ahí tendríamos el inicio de las raíces. Ya os digo que si queréis que no sea tan poligonal y que tenga más forma, lo que podéis hacer es elegir una sección más circular. Una vez creado, creamos un clonador. Aquí lo tenemos, un clonador básico. Ese clonador lo voy a llamar hojas de la planta y le voy a meter objetos de hoja. Vamos a ver cuál es el objeto que he creado y fijaros cómo es un polígono doblado en dos. Creo una escena nueva. En la escena nueva le voy a decir crear un plano que tenga 2×1, mejor dicho. Ahí lo tenemos. Voy a pulsar el botón de hacer editable y lo que consigo es un polígono que tiene dos caras. Voy a ponerme en modo puntos y voy a levantar un poquito los puntos exteriores para que mi hoja tenga un doble. Podría hacer hojas más complejas, pero contar que si luego tenemos 5.000, 10.000 hojas, todas esas hojas se multiplicarán por 2 en polígonos. Esa hoja la copio en mi escena y le asignaré como material
Fijaros que aquí lo tenemos, le asigno un material con transparencia ya. Para esto me va a valer archivos TIFF y me van a valer archivos PNG. El mismo archivo cargado en el canal alfa me va a crear la transparencia. Fijaros que aquí voy a darle con el botón derecho para verlo en modo plano, igual así lo veis mejor. Esa es la textura. Con el canal alfa activado y arrastrado también aquí, lo que tendremos es una hoja. Esta es nuestra hoja. Será importante que los ejes de la hoja estén al inicio de la hoja donde aparece, porque es donde van a aparecer pegados a la rama. Para ello lo que haremos será usar mayúsculas C para buscar y escribiremos centrar ejes. La primera opción, la segunda, perdón, centrar ejes. Y le diremos que se coloquen como tengáis los ejes, como lo hayáis hecho vosotros. Si no os coinciden con esto, tienen que aparecer abajo a la derecha. Eso quiere decir que vamos a ponernos en modo objeto. Vamos a decirle que Z en valor positivo en mi caso. En el vuestro la cuestión es que los ejes estén en el comienzo de la hoja, en la raíz de la hoja, por decir de alguna manera. Y ese sería el punto. Como tengo varias hojas, voy a hacerlo con todas. ¿Y por qué tengo varias hojas? Porque como es un clonador, cuando activo el clonador, si yo he creado diferentes materiales y para esto con una sola hoja, lo único que tengo que hacer es en el color activar, coloco el material y luego le digo activar filtro. Eso quiere decir que la textura la mete dentro del filtro y en el filtro yo puedo aumentar un poco la saturación y darle una variante de tono. Por lo tanto, con varias variantes de tono, lo que tenemos son diferentes hojas. Si esto no lo veis es porque ahora lo tengo cambiado. Voy a cambiarlo a modo plano para que lo veáis. Entonces, con una sola textura de la hoja, lo que he hecho es hacer con el filtro varias variaciones para que cuando repita las hojas tengamos diferentes colores de hojas, que normalmente siempre varía un poquito el tono y nos lo va a hacer un poquito más real. Esos materiales le aplico la misma hoja duplicada y entonces el clonador va a tener diferentes hojas. Si yo tengo el clonador y le digo que le afecte un efecto spline, al efecto spline lo que le tengo que decir es que en spline, ¿cuál es la spline a la que todos los clones van a ir? Entonces tengo que recordar ese objeto que he creado en el tronco y esa spline tronco, vamos a ponerle nombre para diferenciarla. Cuando selecciono el efecto spline le arrastro la spline tronco a spline, en efecto spline. De esta manera lo que están haciendo todas las hojas, si os fijáis, es colocarse en línea una detrás de otra alrededor en la secuencia de la spline. Pero claro, eso no es lo que nos interesa que las hojas estén puestas de otra manera. Para ello lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar el clonador para que cuando creemos un efecto ya se le aplique y le vamos a decir que sea un efecto aleatorio. El efecto aleatorio por defecto tiene ya unos valores, por eso está ocurriendo lo que veis allí. Vamos a ir a parámetros y vamos a decirle que no toque la posición, pero sí la rotación. Por lo tanto, si modificamos los valores de rotación, fijaros cómo lo estamos haciendo, lo que vamos a conseguir es que sea aleatoria la posición de las hojas. Y otra cosa que también podemos hacer es o agrandar los tamaños de las hojas o encogerlos, o en este caso, por ejemplo, decirle en la escala que varíen también un poco los tamaños de la escala conforme a diferentes variaciones, ya no solamente en largo, en ancho y en alto. Ojo ahí que se me ha ido. Ya veis que con una sola hoja podemos hacer diferentes cambios de dibujos. Y ahí tendríamos el ejemplo. Una vez que tenemos todo activado, fijaros cómo yo puedo en cualquier momento dado activar la zona de proyección, seleccionar, importante, la spline tronco y con la herramienta de dibujar, en cuanto dibuje mi recorrido, se va a generar directamente las hojas. Bastante interesante, ¿verdad? Y ahí tenéis el ejemplo. Yo creo que es bastante interesante. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un saludo.